En ajedrez, el tiempo tiene una doble acepción. Una se mide en segundos, la otra en turnos de juego. Cuando hacemos un movimiento incorrecto, desaprovechamos un turno y eso tiene unas consecuencias poco deseables para nuestro juego. Cuando ocurren las aperturas, el rival puede aprovechar para adelantarnos en el desarrollo y hacerse con el dominio del centro del tablero. Podemos perder el tiempo de distintas formas, con movimientos que no sirven para nada, con ataques mal planificados que nos obligan a retroceder, o dejando nuestras piezas importantes expuestas a los ataques del enemigo y forzándonos a moverlas varias veces. Vamos a identificar estos errores y ver cómo podemos evitarlos. El caso más claro de pérdida de tiempo es el movimiento inútil. Veamos un ejemplo. Empezamos con una apertura abierta, es decir, la que sale con peón de rey. Una de las aperturas abiertas más famosas es la italiana. Que se caracteriza por la salida del alfil a C4. Si ahora las negras movieran el peón a A6, podríamos hablar de una pérdida de tiempo por parte de las negras. Esta jugada no ayuda para nada al control del centro y no desarrolla ni mejora la posición de ninguna pieza. El peón tan solo controla B5, así que prácticamente no aporta nada. Las blancas podrían continuar con caballo a C3 y ya habrían logrado una considerable ventaja en el desarrollo con 3 piezas en juego y un peón en el centro. Vemos pues que las blancas habrían hecho 4 movimientos útiles contra los 2 de las negras. Algunos podéis pensar que en ocasiones ese peón a A6 en la apertura no es una pérdida de tiempo. Tenéis razón, veámoslo. Supongamos que las blancas realizan la apertura española en lugar de la italiana, es decir, alfil a B5 en lugar de a C4. El peón sigue sin aportar nada al desarrollo, pero hay una diferencia fundamental: ataca el alfil. De esta forma, neutraliza la pérdida de tiempo de las negras, obligando a las blancas a mover 2 veces la misma pieza. Así que en esta ocasión, no podemos decir que peón a A6 sea una pérdida de tiempo. Hay también jugadas similares en las que la pérdida de tiempo no está tan clara. Tras el segundo movimiento del alfil de las blancas, las negras juegan D6 y las blancas optan por peón H3. ¿Qué diríais de este movimiento de peón de las blancas? ¿Es una pérdida de tiempo? De esta forma, las blancas controlan la casilla G4, que podría ser interesante para el enemigo. Sin embargo, el alfil negro tiene otras muchas opciones. Puede jugar a E6 o a D7, o incluso quedarse en un sitio donde ya tiene una actividad importante. Por lo tanto, podríamos decir que la jugada a H3 es casi una pérdida de tiempo, ya que tiene cierta justificación, pero sus resultados son pobres. Así que antes de hacer cualquier movimiento en la apertura, debemos tener clara nuestra intención y la ventaja que pueda reportarnos en el desarrollo o en la posición de nuestras piezas. De otra manera, estaremos desperdiciando turnos y dando ventaja a nuestro oponente. Veamos otro tipo de pérdida de tiempo: el ataque estéril. Como ejemplo tomaremos una jugada bastante habitual. Las blancas optan por una apertura abierta y las negras responden con una defensa filidor, caracterizada por este peón en D6. Ahora las blancas podrían dar jaque llevando el alfil a B5. Parece una buena jugada, ¿verdad? Desarrolla la pieza y además amenaza al rey enemigo. Pero ya sabéis que en ajedrez hay que tener muy en cuenta las posibilidades del rival. Aquí, las negras tienen una respuesta muy clara al ataque de las blancas: C6. Con esta jugada, las negras hacen un movimiento muy útil. El peón pasa a controlar una casilla central y al mismo tiempo ataca al alfil, que va a tener que mover de nuevo y perder un tiempo. El término ganar un tiempo, utilizado habitualmente en las aperturas, se refiere precisamente a lo que hacen las negras moviendo a C6.
Si las blancas salvan su alfil retrasado a A4, vemos claramente que han utilizado 2 turnos para llegar a una casilla que no es especialmente interesante, mientras que las negras han aprovechado el turno en una jugada útil como C6. Veamos otro ejemplo de ataque estéril. Las blancas optan por una apertura italiana con alfil C4. Y un desarrollo normal para las negras sería poner en marcha su flanco de rey para preparar el enroque. Ya sabéis que no mover 2 veces la misma pieza es un principio básico en la fase de apertura. Pero, ¿qué pasaría si el blanco decide transgredir este principio y mueve el caballo a G5 para atacar F7? Este sería un buen movimiento si las negras tuvieran dificultad para defender la casilla, pero no es el caso. Con un enroque corto, las negras defienden F7 con la torre y el rey. En el momento en el que el blanco se decida atacar, va a realizar un cambio que no le beneficia en absoluto. Es verdad que torre y peón valen aproximadamente lo mismo que caballo y alfil en el final de partida. Sin embargo, cuando aún están las damas y hay tantos peones sobre el tablero, es preferible mantener las piezas menores por las posibilidades que ofrecen. Las torres aún no tienen un papel muy importante, puesto que no hay columnas por las que se pueden desarrollar. Por lo tanto, el cambio sería perjudicial para las blancas. ¿Qué pasaría si las blancas se dieran cuenta y no se comieran el peón de F7? El blanco saca pieza y las negras atacan al caballo, con lo que éste debe retirarse. Así que las blancas hacen un camino de ida y vuelta y gastan 2 turnos. Si ahora las negras sacan el otro caballo, tienen 3 piezas activas, 2 peones bien posicionados y el enroque. Con lo que han hecho 6 movimientos útiles además de H6, que es una jugada semiútil. Las blancas, en cambio, han perdido turnos, con lo que solo tienen 5 movimientos útiles y se han quedado rezagadas respecto a las negras. Por lo tanto, queda claro que la maniobra a G5 es un fracaso en la estrategia de las blancas. Vamos a ver un último tipo de pérdida de tiempo, las piezas expuestas al ataque enemigo. Las blancas empiezan con una apertura italiana y las negras responden con un mal movimiento, colocando el alfil en B4. Ahora ese alfil va a ser atacado por un peón que además dominará el centro. El alfil se retira, con lo que ya ha perdido un movimiento y las blancas continúan siguiéndolo con los peones. Ahora las negras tratan de arreglar la situación cambiando, pero el resultado final sigue siendo un peón blanco amenazando al alfil negro. Las negras vuelven a retirarse, con lo que ya han perdido 2 movimientos. Las blancas aprovechan para seguir avanzando y amenazar al caballo negro, que estaba bien situado. El caballo negro tiene que mover, y vaya donde vaya, pierde el control del centro. Cuando las blancas sacan su segundo caballo, ya se ponen muy por delante en el desarrollo. 5 jugadas útiles contra solamente una de las negras. Veamos ahora otro ejemplo de cómo dejar una pieza expuesta puede hacer que perdamos tiempo. Es frecuente ver en partidas de aficionados con cierto dominio que sacan la dama durante la apertura y con ella acaban con los peones y las piezas de sus inexpertos rivales. Sin embargo, cuando el oponente tiene un mínimo de experiencia y defiende bien sus piezas, esta salida temprana de la dama no es una buena idea. Veámoslo. Las blancas sacan la dama en su segundo movimiento con la idea de capturar el peón de E5. Quizás un jugador muy inexperto no se dé cuenta, pero en este caso, las negras defienden el peón con caballo a C6, de manera que desarrollan una pieza a la vez que defienden el peón. Cuando las blancas continúan el desarrollo, las negras ponen de manifiesto la situación de la dama, muy expuesta, amenazándola con su segundo caballo. Ahora las blancas deben mover la dama, con lo que las negras ganan un tiempo. Así que la dama blanca se retira a F3, pero las negras siguen amenazándola con un ataque doble muy peligroso.
Cuando la dama se resguarda en su casilla inicial y las negras responden con otro movimiento de desarrollo, es fácil ver quién lleva ventaja en el posicionamiento de sus piezas. Seguimos ahora con una partida un poco más larga. Veremos un castigo típico a la falta de desarrollo y a la pérdida de tiempo por sacar prematuramente la dama y dejarla expuesta. El jugador negro pone en práctica una apertura conocida como defensa escandinava. La estudiaremos más adelante. Por ahora, fijaos tan solo en que la dama sale en el segundo movimiento de las negras y se queda expuesta en mitad del tablero. El enemigo desarrolla el caballo y amenaza a la dama. Esta se ve obligada a cambiar de casilla y pronto la posición del jugador negro va a ser insostenible. Constantemente se ve obligado a mover la dama. Y la única pieza que logró sacar ha sido cambiada. Si en lugar de tratar de desarrollar sus piezas, el jugador negro prosigue con movimientos poco útiles, vemos como el blanco saca su segundo caballo y vuelve a obligar a la dama a moverse. Cuando lo hace, el rey blanco enroca largo y ya vemos la clara desventaja en que se encuentran las negras. Las blancas tienen 5 piezas desarrolladas, han efectuado el enroque, tienen un peón en el centro, la segunda torre preparada para salir y la dama bien posicionada. Sus jugadas útiles suman 7. En cambio, las negras solo tienen la dama en una posición en la que todavía puede ser atacada de nuevo y un peón dominando el centro. En total, apenas acumulan una jugada de desarrollo. Observemos cómo esta pérdida de tiempo va a ser duramente castigada en las siguientes jugadas. Las negras siguen abriendo el juego con peón a D5 y las blancas comienzan a atacar seriamente con el caballo. Por un lado, amenaza a la dama y por el otro, jaque mate saltando a la casilla C7. Las negras se ven obligadas a salvar su dama y a defenderse a la vez del jaque mate. Pero las blancas aprovechan su ventaja de desarrollo y atacan con el alfil en F4. Fijaos que la torre hace acción de rayos X, con lo que al mover el caballo blanco a C7, las negras no tienen otra opción que sacrificar su dama para salvar su rey. Así que las blancas habrían ganado la dama a cambio de una sola pieza. Pero las consecuencias de la pérdida de tiempo aún podrían ser peores si el jugador blanco es más ambicioso y atisba la posibilidad del jaque mate. En lugar de hacer jaque con el caballo, las blancas amenazan al rey enemigo con la dama en B5. Las negras caen en la trampa, la capturan y ahora la victoria de las blancas es imparable. La casilla C7 queda libre y el caballo da un elegante jaque mate. Hasta aquí hemos examinado los tipos de pérdidas de tiempo que pueden darse en las aperturas, así como la importancia de ganar ventaja de desarrollo al inicio de la partida. Para su resolución, tened presentes 2 principios básicos de las aperturas. En primer lugar, hacer pocos movimientos de peón y adelantar preferiblemente los centrales. En segundo lugar, no sacar la dama de forma prematura. Dado el valor de la pieza, no hay manera de defenderla. Si nos atacan, probablemente deberemos moverla más de una vez. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios y pondremos en práctica lo que acabamos de aprender. Empecemos con el primero. Estudiemos un breve preámbulo de 3 jugadas. Las blancas ponen en práctica la apertura del centro. Las negras toman el peón en D4 y las blancas capturan con la dama. La pregunta es, ¿cómo podrían las negras aprovechar la temprana salida de la dama enemiga para ganar un tiempo? Seguro que lo podéis resolver rápido. Pensad en cuáles son las opciones y elegid la más adecuada. Efectivamente, el movimiento clave es caballo a C6. De esta manera, desarrollamos pieza y a la vez que atacamos a la dama, controlamos importantes casillas del centro. Con esto ya hemos ganado un tiempo. Cuando la dama se retira, podemos sacar otra pieza, a la vez que mantenemos la iniciativa atacando al peón. Ahora el oponente ya no tiene más remedio que jugar a remolque de nuestras decisiones.
Las blancas defienden el peón con su caballo, pero nosotros podemos seguir desarrollando. Sacamos el alfil para amenazar mediante rayos X al rey, y así el caballo blanco se queda clavado. De esta forma renovamos el ataque contra el peón y estamos preparados para enrocar. Cuando lo hagamos, abriremos una larga columna con la torre, que apuntará directamente al rey enemigo. Este tratará de defenderse, pero su desventaja en el desarrollo le impedirá enrocar y se encontrará en una clara inferioridad de condiciones. Quizás alguno de vosotros haya pensado en atacar a la dama moviendo el peón a C5. Veamos la diferencia. Tened presente que ganar un tiempo no es solo atacar una pieza del rival para que pierda un turno, sino también aprovecharlo nosotros. Peón a C5 ataca a la dama e incluso controla una casilla central, pero no es un buen movimiento. Si movemos a C5, no desarrollamos ninguna pieza y dejamos sin protección la casilla D5. En próximos movimientos, esta casilla no podrá ser controlada por nuestros peones. De manera que, en poco tiempo, el caballo enemigo la ocupará y amenazará a nuestro rey desde una buena posición. De todas maneras, los razonamientos para no mover a C5 son consideraciones estratégicas más complicadas. Así que no os desaniméis en absoluto si habéis escogido esta opción. Tiene cierta lógica, aunque no es del todo acertada. Felicidades a los que hayáis pensado bien el ejercicio. Vamos con otro un poco más complicado. Las blancas abren con la apertura del alfil, ya sabéis, con el alfil a C4. Las negras desarrollan uno de sus caballos y las blancas deciden mover la dama, infringiendo la norma de no mover la dama en las primeras jugadas. Jugamos con las negras. La pregunta es doble. En primer lugar, ¿cuál es nuestra mejor respuesta? Pero para acertar, deberemos responder a la segunda pregunta. ¿Cuáles son las intenciones de nuestro rival? Pensadlo un poco y luego explicaremos la solución. La clave está sobre todo en darnos cuenta de qué quiere el rival. Con su jugada, el blanco amenaza con un jaque mate, así que es imprescindible defender F7. Intentar ganar un tiempo amenazando la dama con el caballo sería olvidarnos de las intenciones de nuestro oponente. Felicidades a los que hayáis pensado en sacar el caballo a F6. Este movimiento desarrolla una pieza, domina el centro y consigue el objetivo marcado, defender F7 de la dama blanca. Otra opción menos buena, pero razonable, sería dama a F6. Muy bien, vamos a por el último ejercicio. De nuevo, una apertura abierta, salida del alfil y otra vez una salida temprana de la dama. ¿Cómo deberíamos reaccionar con las negras si nos encontráramos en esta situación? Es un poco más difícil que los otros ejercicios, así que pensadlo bien. Primero debemos identificar la doble amenaza de la dama blanca. Por un lado, jaque mate en F7 combinándose con el alfil, y por el otro, ataca el peón en E5. Es muy mala opción peón a G6. Amenazamos a dama, pero ésta se escapa, captura el peón y da jaque a la vez que nos amenaza la torre. Tampoco sirve ahora caballo F6, porque el mate viene de la diagonal y sería inminente. ¿Cuál sería, pues, el mejor método de defensa? Hay varias posibilidades, pero la mejor es dama a E7. Así defendemos ambos puntos y nos reservamos la posibilidad de sacar luego el caballo y ganar un tiempo amenazando la dama enemiga. Veámoslo. El blanco desarrolla, nosotros también, y la dama blanca se ve obligada a retirarse, por ejemplo, hasta E2. Para que quede clara la ventaja que supone ganar tiempo, observemos cómo podrían desarrollarse los acontecimientos de una forma lógica. Tras un par de jugadas, llegamos a una posición simétrica, pero en lugar de tocarle a las blancas, nos toca a nosotros.
Esta es la consecuencia de haber tenido que mover la dama 2 veces en la apertura. Tampoco habría sido mala jugada llevar dama a F6, pero es un poco peor que la anterior. Aunque defiende los 2 puntos y contraataca, no deja que desarrollemos el caballo en el siguiente movimiento. Por lo tanto, no ganaremos tiempos.